Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana número 5, ya del segundo trimestre, nosotros estamos ya finalizando con el tema del adjetivo, porque vamos a ver lo que es ya la segunda parte de lo que es el adjetivo. En la semana número 3 habíamos visto la primera parte del adjetivo. En la número 4 vimos un repaso de las 3 primeras semanas, y ahora en esta quinta semana pues vamos a estar finalizando lo que es. Y nos quedamos en los adjetivos numerales. Y justamente estos adjetivos numerales son aquellos que indican una cantidad u orden, ¿cierto? En relación al sustantivo por el que esté modificándolo. Por lo tanto, aquí vamos a tener a los adjetivos numerales cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos, distributivos. Los cardinales son aquellos adjetivos que nos indican un número exacto, como podemos observar en pantalla, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Los ordinales son aquellos los que nos indican una sucesión numérica. Por ejemplo, podemos decir primero, último, vigésimo. Entonces, nos demuestran una sucesión numérica. Los partitivos van a ser aquellos adjetivos numerales que nos indican una fracción. Podemos decir media, octava, doceava, etc. Estamos frente a unos partitivos. Los múltiplos nos indican una multiplicidad, como podemos decir doble, triple, quíntuple, etc. Y los distributivos son los que nos indican una repartición. Por ejemplo, sendos, cada y ambos. Se preguntarán, ¿pero qué significa sendos? Sendos significa uno para cada uno. Veamos un ejemplo en una oración. Tenemos, por ejemplo, 3 puertas hay abiertas. Si nosotros observamos y analizamos esta oración en donde tenemos que 3 puertas hay abiertas, nos vamos a dar cuenta de que justamente en esta oración el adjetivo 3 es un adjetivo numeral cardinal, ¿cierto? Como podemos observar ahí en pantalla. En la siguiente oración donde dice siempre queda en último lugar, ¿qué clase de adjetivo numeral estaremos si nos está mostrando justamente una sucesión? Sería un adjetivo numeral ordinal también. Ordinal. Ya no cardinal, sino ordinal. La siguiente clase de adjetivos indefinidos. Y los adjetivos indefinidos son justamente aquellos adjetivos que modifican al sustantivo de una forma vaga o imprecisa. Es decir, indican una cantidad, cualidad, existencia, identidad, pero de forma indeterminada. Y aquí vamos a tener a los siguientes adjetivos indefinidos identificativos, que son los siguientes que observamos ahí, mismo, otro y demás, y que están en femeninos y son femeninos y están en plurales. Tenemos los indefinidos cuantitativos, que son poco, mucho, demasiado, harto, todo, varios, bastantes, más, menos, ¿cierto? Que también, como podemos observar, son que están en género femeninos y están en plurales también. Luego tenemos los indefinidos intensivos, que son los siguientes: tanto y tal, que también son adjetivos que están en femenino y plurales. Y por último tenemos los indefinidos existenciales. Y estos definidos existenciales son algún, ningún y cualquier. Estos simplemente están en femeninos y están en singular, no están en plural. Veamos ejemplos en donde utilicemos adjetivos indefinidos. Por ejemplo, tenemos la oración: lo evaluaron con las mismas preguntas del examen anterior. Ahí justamente la palabra mismas, que es un adjetivo que les he subrayado en esa oración, me está indicando de que es un adjetivo indefinido y en este caso identificativo, ¿cierto? Un adjetivo indefinido. Ahora vamos a ver a los adjetivos relativos. Los adjetivos relativos son aquellos adjetivos que relacionan un antecedente con su consecuente. Es decir, el antecedente es el sustantivo que está antes del adjetivo relativo y en el consecuente es el que está después, ¿cierto? Relaciona un antecedente con su consecuente, nos dice la teoría. Los adjetivos relativos que concuerdan con el consecuente son los siguientes: cuyo, cuya, cuyos, cuyas y que. Veamos ahora una oración en donde los utilicemos.
Por ejemplo, tenemos los alumnos cuyas notas sean excelentes serán becados, ¿cierto? Los alumnos cuyas notas sean excelentes serán becados. Y si observamos nosotros en pantalla, les he subrayado los sustantivos que es alumno y notas, y esa palabra que les he puesto o les he resaltado de color rojo es el adjetivo. Es el adjetivo. Entonces ahí tenemos los relativos, que es cuyas. Luego vamos a tener a los adjetivos distributivos. Los adjetivos distributivos son aquellos que justamente nos indican una distribución, es decir, están convirtiéndose en un arcaísmos. ¿Por qué decimos de que se convierten en un arcaísmos? Los arcaísmos son aquellas palabras que ya están en desuso, ya no son muy usadas. Por eso decimos arcaísmos. Es por eso de que los distributivos actuales que utilizamos es cada y respectivo, que también podemos decir respectiva, respectivos o respectivas, es decir, en género masculino, femenino, en singular o en plural, de acuerdo a cómo nosotros vayamos a modificar a un sustantivo. Recuerden que el adjetivo es una categoría gramatical desde el punto de vista morfológico dependiente, porque va a señalar el género y el número del sustantivo al cual estaría modificando. Tenemos la siguiente oración. Recibieron sendos aplausos los actores. Y justamente la palabra sendos, que es un adjetivo, les estoy resaltando ahí para darnos cuenta de que estamos frente a un adjetivo. Luego tenemos los adjetivos interrogativos y exclamativos. Estos adjetivos interrogativos y exclamativos sirven para interrogar o expresar emociones respectivamente, ¿cierto? Interrogan, expresan emociones y son los siguientes: qué, cuál, cuáles y cuánto, ¿cierto? Cuánto cuando equivale a cuán, por eso ahí se los estoy poniendo entre paréntesis, cuando equivale a cuán. Luego, nosotros tenemos, por ejemplo, la oración ¿qué novela tan interesante? ¿Y en qué novela tan interesante tenemos a un adjetivo exclamativo? ¿Cierto? Porque nos damos cuenta porque novela, que es la que está al costado de este adjetivo, es un sustantivo. Y recordemos de que el adjetivo va a modificar a un sustantivo. Luego tenemos la siguiente oración. ¿Qué lees? Y en este que lees ya no es un adjetivo exclamativo, sino es un pronombre exclamativo. ¿Por qué no es un adjetivo? Porque recuerden de que lees no es un sustantivo, es un verbo conjugado que ha sido derivado del verbo modelo leer, ¿cierto? Leer, de la tercera conjugación. Por lo tanto, aquí, cuando tenemos a una palabra que modifica un verbo, prácticamente no lo verbo, sino está reflejando la acción de la palabra que está al costado del verbo, pues automáticamente es un pronombre. Porque recuerden de que los pronombres son aquellas palabras que van a reemplazar o van a cumplir la función de los sustantivos en oración. Y por lo tanto, este que está reemplazando a un sustantivo. ¿Qué lees? ¿Cierto? Está reemplazando a un pronombre, por lo tanto es un que, es un pronombre exclamativo. Luego tenemos a los grados de significación del adjetivo calificativo. ¿Por qué decimos del adjetivo calificativo? Porque hay que recordar que las otras clases de adjetivos los estamos denominando como determinantes, porque determinan al sustantivo, más no lo estarían calificando. Entonces, los grados de significación del adjetivo se divide prácticamente en los siguientes. Tenemos al grado positivo, al grado comparativo y al grado superlativo. Tenemos a estos tres grados del adjetivo. Vamos a analizar y a estudiar a cada uno de estos grados. Veamos. Por ejemplo, tenemos el grado positivo, ¿cierto? Que es lo que hace el grado positivo. La cualidad está en estado natural, así se encuentra en el diccionario. Es decir, nosotros no le vamos a dar ninguna modificación alguna a este grado del adjetivo, es decir, lo vamos a presentar tal y como está, con su característica original, que no la vamos a modificar en nada. Entonces ese sería un grado positivo. Por ejemplo, el mar es azul, ¿cierto? Estamos diciendo una característica que tiene el mar y que es comprobable, es decir, no le estamos alterando ni modificando, está en su estado natural.
Luego tenemos, por ejemplo, mar, ya sabemos que es un sustantivo y que azul está en grado positivo, está modificándolo, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos al grado comparativo y el grado comparativo se compara de uno a uno o de muchos a muchos. Es decir, el grado comparativo puede ser de igualdad, de inferioridad y de superioridad. ¿Cierto? Tenemos a estos tres grados comparativos: igualdad, inferioridad y superioridad. Pero nosotros podemos darnos cuenta de cada grado del adjetivo porque es muy fácil de identificar. Por ejemplo, van a tener las unidades sintácticas siguientes para poderlos identificar. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a un grado comparativo de igualdad? Es muy fácil porque va a tener la siguiente estructura. Por ejemplo, el mar es tan azul como el cielo. Y las unidades sintácticas que me van a decir que estoy frente a un grado comparativo de igualdad son tan como, ¿cierto? Tan como, porque justamente estas unidades sintácticas de tan como me está haciendo la comparación de igualdad, y esta palabra que es el adjetivo que es azul, se los he subrayado de color rojo, ¿cierto? De color rojo. Luego entonces tenemos la inferioridad que nos vamos a dar cuenta por las siguientes unidades sintácticas. Tenemos la oración: el mar es menos azul que el cielo. Entonces, menos que son estas unidades sintácticas que me van a permitir identificar que estoy frente a un grado comparativo de inferioridad. Por eso es de que les he subrayado estas unidades sintácticas y de color rojo les he puesto el adjetivo. Luego la superioridad también es muy fácil y sencillo de reconocer porque tenemos a la siguiente oración: el mar es más azul que el cielo. Entonces aquí vamos a tener a las siguientes unidades sintácticas, que es más que. Estas unidades sintácticas que me está indicando más que, justamente son aquellas que me van a indicar de que estoy frente a un grado comparativo de superioridad. Así de fácil y de sencillo. Continuemos. Luego tenemos el grado superlativo. En el grado superlativo justamente es de dos clases. Es de dos clases. Aquí vamos a tener al relativo, que nos dice: el relativo se compara la cualidad de un ser con relación al grupo al que éste pertenece. Es importante recalcar que la conjugación de uno de muchos, el superlativo relativo, también es llamado comparativo de excelencia. Se construye sintácticamente de la siguiente forma. Veamos. El de superioridad lo vamos a construir de la siguiente forma y nos vamos a dar cuenta porque también tiene unidades sintácticas para reconocerlos. Luego también tenemos el de inferioridad. Veamos el de superioridad. Las unidades sintácticas que nos va a permitir identificar que estamos frente a un grado superlativo de superioridad son las siguientes: el más de, la más de, los más de y las más de. Es decir, tenemos unidades sintácticas tanto en singular como en plural y también en femenino y en masculino, es decir, en ambos géneros y en ambos números. Y tenemos la oración ahí que Juliana es la más alegre de todos. Entonces las unidades sintácticas que me están indicando ese grado superlativo de superioridad es la más de, ¿cierto? Que también les he subrayado, y alegre, que es el adjetivo, les he puesto de un color diferente, rojo. Las unidades sintácticas de inferioridad que me van a permitir reconocer que estoy frente a un grado superlativo de inferioridad es el menos de, la menos de, los menos de y las menos de. Es decir, también están frente a géneros y números en ambas personas, ¿cierto? Tanto en masculino como en femenino, y también en singular como en plural. Veamos una oración en donde apliquemos un grado superlativo de inferioridad. Tenemos la siguiente oración: Roberto es el menos aplicado del aula, ¿cierto? El menos del, ahí está, del aula, ¿cierto? Y aplicado, que se vendría a ser el adjetivo que está de color rojo para poderlo identificar. Y luego tenemos el absoluto, ¿es cierto? El grado superlativo, el grado del adjetivo, ¿cierto? Ya hemos hablado del relativo, ahora hablamos del absoluto. Y justamente el absoluto nos dice que la cualidad está en sumo grado. Se construye de forma sintáctica con palabras como muy,
sumamente, extremadamente, exageradamente. El superlativo absoluto de estas formas también con recursos morfológicos. Es decir, cuando hablamos de recursos morfológicos, van a ser que a ciertos adjetivos les vamos a poner un prefijo o un sufijo para marcar el grado superlativo en su máxima expresión. ¿Ya? Por eso nos dice la cualidad está en sumo grado. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la siguiente que dice, este clima es extremadamente cálido. En esta oración tenemos justamente que extremadamente es el adjetivo y está en un superlativo absoluto, ¿cierto? En un superlativo absoluto. Y justamente es un recurso sintáctico. Luego tenemos la siguiente oración, este ceviche está bonísimo. Ya sabemos que bonísimo, de bueno, ísimo, le hemos agregado, ¿cierto? La terminación ísimo, que sería un sufijo, ísimo, para marcar el grado absoluto de bueno, que sería justamente un superlativo oculto que está formado por recursos morfológicos porque le hemos agregado un sufijo. Luego tenemos la siguiente oración, este arroz con pato está recontra bueno. Y también en recontra bueno, aquí tenemos justamente que recontra bueno es el superlativo absoluto, pero ya es popular. ¿Por qué decimos popular? Porque aquí ha sido creado, ¿cierto? Poniéndole un prefijo recontra, de bueno, recontra bueno. Entonces le hemos puesto en su máximo grado. Y la última oración que tenemos nos dice, este empresario es archimillonario. Cierto que ya justamente más juvenil este superlativo utilizado por los jóvenes. Y tenemos también a un superlativo en su grado absoluto, en su máximo absoluto, porque tenemos el adjetivo que es millonario, pero le hemos agregado también por morfología porque le hemos agregado el prefijo archi. Y hemos elevado a su máximo grado a este adjetivo, archimillonario. Entonces, es así como nosotros podemos darnos cuenta de cada adjetivo. Espero que hayan entendido la clase de esta semana número 5 y nos vemos en la próxima semana. Nos vemos, se cuidan.